¿Te gusta el terror, el misterio y los fenómenos paranormales? Bienvenido a mi canal. Aquí narro historias ambientadas que escribo para ti. Te recomiendo escucharlas con auriculares y si puede ser de noche y a oscuras, mucho mejor. ¿Te atreves? La leyenda más oscura de México, Oaxaca. Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, según los ancianos en estas fechas de muertos, se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener cuidado y mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, los cuales componen todo el país. Una historia por cada día. Pero ten cuidado, ya que según cuentan, las historias son reales y muy perturbadoras. Si estás listo, comencemos. Hace algunos años, en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, sucedió algo tan oscuro y perturbador, que por más que ha pasado el tiempo, nadie ha podido olvidar. En esa época, no existía alumbrado público, ni tampoco luz en las casas. Es así que todas las noches eran terriblemente oscuras. Por eso, cuando la tarde caía, las familias de la ciudad y los barrios se refugiaban en la seguridad de sus hogares, por miedo a los maleantes, que solían aprovechar la completa oscuridad para cometer sus crímenes, o cuidado de los borrachos, los cuales a esa hora regresaban a sus hogares y que luego buscaban problemas. Es así que en las noches, la ciudad era vigilada por los llamados serenos, hombres que recorrían las solitarias calles portando faroles y anunciando a su paso la hora y el clima, gritando, por ejemplo, las 12 y todo sereno. Los serenos eran considerados hombres valientes, los cuales estaban dispuestos a dar su vida por los demás. Ahora bien, cerca del centro de la ciudad se localizaba una iglesia y convento dedicado a la Virgen de la Soledad, el cual siempre ha sido visitado por cientos de fieles todos los días. Es así que ahí también era el lugar en que muchos serenos empezaban su travesía, ya que primero pasaban a ver a la Virgen y luego de esto comenzaban su trabajo. El suceso terrible y trágico ocurriría una noche de diciembre, la cual fue extremadamente fría, oscura y silenciosa. Es por eso que los serenos más viejos, los cuales llevaban años en el trabajo y habían vivido cientos de historias, empezaron a decir que esa noche ocurriría algo malo. Pero nadie se podía acobardar, y es así que todos los serenos empezaron su camino. Las horas comenzaron a pasar, hasta que la calma se rompió, cuando a las puertas de la casa del sacerdote, de la iglesia de la Virgen de la Soledad, alguien llegó, y comenzó a tocar de manera desesperada. El padre se encontraba ya dormido, pero tal fue el escándalo que sin siquiera cambiarse, ya que todavía llevaba ropa de cama, el cura se acercó a la puerta, y empezó a gritar: ¿Quién es aquel que viene con tal urgencia? A esto una voz le contestó: Por favor, padre, ayúdeme. Acaba de ocurrir algo terrible y por eso es que vine a molestarlo. Perdóneme. El sacerdote decidió abrir la pequeña ventana que conectaba a la calle. Es así que pudo observar a un hombre, quien al verlo comenzó a decirle: Padre, acaban de herir de muerte a un sereno. Está en sus últimos momentos y él necesita que usted lo confiese por última vez y le dé la extrema unción. El padre ya era un hombre mayor y sabía que eso era algo muy común, ya que por las noches las desgracias siempre aumentan. Es por eso que él simplemente se puso un abrigo, cargó con su estola y el rosario, y salió lo más rápidamente que pudo. Al verlo, el hombre inmediatamente tomó camino, y a partir de ahí, los dos guardaron un profundo silencio. Con prisa caminaron por varias calles, hasta llegar a un callejón, y ahí encontraron tirada a una persona en la oscuridad. Inmediatamente al verlo, el sacerdote se inclinó hacia el moribundo, y trató de levantar la cabeza del herido, pero apenas tocó el cuerpo. Sus manos se llenaron de la sensación de la sangre caliente. Con la preocupación de auxiliar al hombre en agonía, el sacerdote se olvidó por completo de su acompañante y dedicó su atención al caído, al que preguntó si era su deseo, en ese angustioso trance, rendir una confesión. Sí, padre, respondió balbuceando el herido. Ayúdeme.
Ave María Purísima, contestó el sacerdote. Fue necesario que el cura se inclinara hasta pegar casi su oreja a la boca del moribundo para escuchar la confesión de sus pecados, entrecortada por la dificultad de hablar y la respiración forzada. Cada vez se hacía más difícil la confesión, la cual fue larga y angustiante. Pero apenas concluyó esta, el sereno exhaló el último aliento y murió. Al darse cuenta de esto, el sacerdote hizo un pequeño rito, el cual era la costumbre cuando alguien fallecía, y al terminarlo, empezó a buscar al hombre que lo había llevado ahí. Solo entonces el sacerdote se dio cuenta que se encontraba solo con el muerto en el callejón, y que su acompañante se había marchado. Intentó en vano encontrarlo en las sombras, pero ni un alma se veía en el callejón. De pronto, en el fondo de la oscura calle, le pareció ver un destello que fue creciendo poco a poco. Era otro sereno que pasaba por el lugar. El cura al verlo lo llamó, y entonces ese sereno se acercó. Cuando por fin llegó donde el sacerdote y el muerto se encontraban, al iluminar el lugar con la farola, el cura no pudo creer lo que vio, y empezó a decir: «No puede ser, es él, es él». «¿Quién?», preguntó el sereno que acababa de llegar. «Es él, el que me fue a ver a la iglesia para pedirme que socorriera al herido con la confesión. Es él, el muerto, el muerto». Y es que el hombre que lo había ido a buscar y lo había llevado ahí era el mismo que él había confesado y que acababa de morir. Es así que el padre le empezó a contar al sereno que acababa de llegar la historia de lo que había ocurrido. Al principio el sereno no le creyó, pero al ver la cara de terror y asombro del cura, se dio cuenta que éste decía la verdad. La gente cuenta que desde ese día, el sacerdote solía hablar largamente a solas, por haber escuchado la confesión de un muerto, y que poco a poco fue perdiendo el oído derecho, que fue el que acercó la boca del moribundo, para que éste pudiera darle a conocer sus pecados. Dicen que a pesar de haber absuelto de sus pecados al sereno y aplicarle la extrema unción, el padre no podía olvidar la confesión del muerto, ni la ayuda otorgada por la muerte al moribundo, para que obtuviera su último deseo: poder confesar sus pecados a un cura. Desde entonces, al lugar donde ocurrió el trágico suceso se le conoce como el Callejón del Muerto.